Arte y el Gran Teatro de la Vanidad. 18 años. 18 años en este mismo lugar. A mis pies, los zapatos de camarera, gastados y moldeados a la forma de mis pies, han recorrido cada centímetro de este salón incontables veces. No es solo un trabajo, es una vida. Una vida vivida entre mesas de caoba brillante, copas de cristal de bohemia que tintinean como campanillas de viento y el murmullo incesante de conversaciones que se ahogan en la arrogancia. Mi uniforme, un chaleco negro ajustado y una camisa blanca impecable, es mi armadura. Y mi delantal, mi escudo. La gente me pregunta cómo lo hago, cómo aguanto. Y la verdad es que ya no pienso en ello como un trabajo. Es mi escenario, y yo soy la actriz principal, la guionista y la directora de mi propio espectáculo. He aprendido a leer a la gente. A descifrar sus gestos, a entender sus silencios, a saber cuando una sonrisa es sincera y cuando es solo una máscara. Y en este lugar, la mayoría de las sonrisas son solo máscaras, tan elaboradas y frágiles como los platos que servimos. El Cisne Negro no siempre fue este templo de la vanidad. Cuando empecé, era un pequeño bistró familiar, dirigido por el padre de Carlos, el actual director. Las mesas eran de madera desgastada por el tiempo, las paredes estaban llenas de fotos antiguas del barrio y el aroma a café recién hecho lo llenaba todo. Venía gente del barrio, hablaban de sus problemas, de sus hijos, de sus sueños. Se sentían en casa. El dueño, un hombre con manos de trabajo y un corazón de oro, sabía el nombre de todos sus clientes. Pero hace 10 años, la zona se puso de moda. El dinero llegó como una marea alta y lo cambió todo. Llegaron los inversionistas, los arquitectos, los diseñadores de interiores. Gastaron millones en convertir el bistró en lo que es hoy, un espectáculo para los ojos y un insulto para los que aprecian la autenticidad. La entrada es un pasillo largo, con paredes forradas en terciopelo rojo. Las mesas son de caoba brillante, tan pulidas que reflejan las lámparas de araña de cristal que cuelgan del techo, cada una pequeña fortuna. El bar, de mármol negro veteado, parece el altar de una iglesia. Y los cubiertos, de plata pesada, se sienten como joyas en la mano. Todo está diseñado para impresionar, para abrumar, para hacerte sentir que has llegado a un lugar exclusivo. El menú es una obra de arte y una broma. No hay pollo con patatas. Hay confit de ave en su esencia reducida con esferificaciones de tubérculo. Detrás de esas palabras floridas, en la cocina, un equipo de chefs trabaja como una orquesta, bajo el mando de un chef principal, un hombre tan obsesionado con la perfección que te da miedo respirar cerca de él. El aroma de la cocina, una mezcla de trufas, mantequilla y hierbas frescas, se mezcla con el de los perfumes caros del salón, creando una atmósfera que es a la vez intoxicante y asfixiante. Y luego están los invitados. La gente que viene aquí, que se sienta en estas sillas de terciopelo. He visto a todos los tipos de ricos. Están los que tienen dinero desde la cuna, los que no saben lo que es la lucha. Su arrogancia es sutil, casi innata. Te miran por encima del hombro, como si fueras un objeto más en la habitación. Son los más difíciles de manejar, porque su desprecio es tan profundo que ni siquiera es consciente. Una vez, una señora, con un collar de perlas que parecían piedras, se quejó de que el sonido de la música era demasiado suave. Cuando le expliqué que era parte de la atmósfera, me miró y me dijo, querida, si yo quiero música, la quiero en mi cabeza. No aquí. Luego están los nuevos ricos, los que hicieron su fortuna de la noche a la mañana. Son los más ruidosos, los que necesitan demostrar constantemente que pertenecen a este lugar. Recuerdo a un joven, un gurú de las criptomonedas, que venía con su pandilla. Tenía un tatuaje de un código QR en el brazo y se reía tan fuerte que el sonido rebotaba en las paredes. Una noche, mientras le servía el champán más caro, me preguntó, con una mirada desafiante, si sabía quién era él. Le respondí con una sonrisa que mi trabajo era servir, no leer biografías. La cara se le puso roja y me tiró un billete de $100 sobre la mesa, como si me hubiera hecho un favor al ensuciar mi delantal. Su desesperación por encajar era un letrero de neón sobre su cabeza. La noche del incidente fue una de esas noches. Un viernes, el restaurante estaba hasta la bandera. El ruido era ensordecedor, el aire estaba denso con el olor a perfume y a dinero.
El personal se movía en un ballet silencioso, intentando mantener el orden en el caos. Había una mesa en el centro, la más grande, ocupada por un grupo de empresarios. Se reían a carcajadas, hablaban a gritos, y su jolgorio rebotaba en las paredes del local, ignorando por completo al resto de los comensales. Su mesa era un epicentro de ruido y arrogancia. Uno de ellos, un hombre de unos 50, con un traje de diseño que valía más que mi sueldo de un año, estaba especialmente ruidoso. Ya había bebido una cantidad considerable de whisky y su cara estaba roja como un tomate. Era un toro bravo, con el cuello hinchado y una risa estridente que me taladraba los oídos. Lo observé desde la distancia. Mi sexto sentido de camarera me decía que este cliente era una bomba de tiempo. Mientras me acercaba a su mesa para tomar la siguiente ronda de bebidas, sus ojos se posaron en mí. Me miró de arriba abajo, con una mirada que ya conocía, la de un depredador que se siente superior. La misma mirada de todos los que me habían tratado como a una sirvienta durante años. Mantuve mi postura, mi sonrisa y mi profesionalidad, pero en mi interior, algo se tensó. El aire alrededor de su mesa se volvió más pesado, más cargado. Y cuando me vio, chasqueó los dedos con fuerza. Fue el sonido que rompió el delicado equilibrio de la noche. Y, por primera vez, no sentí miedo. Sentí una extraña y poderosa calma. Parte 2. El punto de inflexión. Su chasquido de dedos fue como un disparo en el silencio de mi mente. Un chasquido que llevaba 18 años esperando. No era la primera vez que un cliente hacía ese gesto, pero esta vez, sentí algo diferente. Sentí que me había ganado el derecho a no ser tratada como un perro. Me acerqué a la mesa, con mi sonrisa profesional intacta, pero con una determinación de acero por dentro. El hombre me miró, con los ojos inyectados en sangre, y me dijo: «Oye, tú, la camarera. Tráeme otra botella de ese whisky. La más cara». Su voz era un gruñido, y el desprecio en su tono era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. La gente de su mesa, que ya estaba ebria, se rió, como si su comportamiento fuera una muestra de poder. En ese momento, mi mente se dividió en dos. Una parte, la que había trabajado en este lugar durante casi 2 décadas, me susurró que hiciera lo que me pedía. Que sonriera, que le trajera la botella y que me olvidara de todo. Era la salida fácil, la que había tomado 1000 veces antes. La otra parte, la que se había cansado de ser invisible, la que se había hartado de la arrogancia de la gente, me empujó a hablar. Y esta vez, la segunda voz ganó. «Señor», le dije con una voz que, sorprendentemente, sonó más firme y tranquila de lo que esperaba. No había ni un ápice de miedo en mi voz, solo una calma que lo desarmó. «Ya ha bebido bastante. Mi deber es cuidar de su bienestar y de su seguridad. No creo que sea una buena idea servirle otra botella». La reacción en su cara fue instantánea. Se quedó paralizado, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Había esperado una disculpa, una lágrima, un gesto de sumisión. Pero lo que obtuvo fue un desafío, una declaración de principios. Su rostro, que ya estaba rojo, se puso aún más encendido. Su risa se transformó en una mueca de desprecio. «¿Cómo te atreves a decirme lo que tengo que hacer?», espetó, con la voz más fuerte, más agresiva. Se puso de pie, tambaleándose un poco, y se acercó a mí. Su aliento olía a alcohol y a ira. «Yo soy el cliente. Y el cliente siempre tiene la razón. ¿No te enseñaron eso?». Mi mente seguía en calma. Era como si mi cuerpo se hubiera desconectado de mis emociones. «Señor, con todo respeto, mi trabajo es asegurar que usted disfrute de la noche. Y si usted sigue bebiendo, no va a disfrutar de la noche, ni usted ni los que están con usted», le dije, manteniendo la calma. «Usted ha cruzado un límite. No es una cuestión de si se lo puede permitir, es una cuestión de si yo puedo servirle más. Y mi criterio profesional, forjado por años de experiencia, me dice que ya ha tenido suficiente. Para su bien, y para el bien de todos aquí». Sus amigos, que habían estado riendo, se quedaron en silencio. Los clientes de las mesas cercanas, que habían estado comiendo y hablando, se quedaron inmóviles, observando la escena con curiosidad.
La tensión en el aire era palpable. El hombre me miró fijamente, con los ojos llenos de odio. Y en ese momento, una parte de mí se atrevió a ser descarada. A darle un empujón a su ego inflado. «Eres una insolente», me dijo, con la voz temblorosa de la rabia. «Voy a hacer que te despidan. Voy a llamar a tu jefe y le voy a decir que te eche de aquí. En este mismo instante». Fue entonces cuando le di el golpe final. No con un insulto, sino con una sonrisa. Una sonrisa de desafío. «Adelante», le dije, sin dejar de sonreír. «Llámelo. Está allí, en la oficina. Dígale que le he negado otra botella de whisky. Estoy segura de que le encantará escuchar su versión de la historia. Y luego, podemos ver quién de los dos tiene la razón». La reacción en su cara fue impagable. Se quedó mudo, con la boca ligeramente abierta, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Había esperado que me encogiera, que me disculpara. Pero lo que obtuvo fue una mujer que lo desafiaba, que no tenía miedo de enfrentarse a su poder. Me alejé de él, dejándolo allí, en medio del salón, con la cara roja y el puño apretado. No había necesidad de seguir hablando. El mensaje ya estaba claro. Y la pelota, ahora, estaba en su tejado. Lo vi acercarse a la oficina del director, con una furia que lo consumía por dentro. Y yo, por mi parte, me dirigí a la cocina, con una sensación de satisfacción que no había sentido en mucho tiempo. Parte 3. El guardián de la dignidad. El silencio en la cocina era más ruidoso que la música del salón. Todos me miraban. Los lavaplatos, con las manos llenas de espuma, los cocineros, con sus gorros blancos, los otros camareros, con los ojos bien abiertos. Había una mezcla de asombro y de respeto en sus miradas. Yo me sentía como si estuviera en el ojo del huracán. Sabía que el hombre había ido a la oficina de Carlos, el director, y la espera era tensa. Pero por dentro, sentía una calma sorprendente. Una calma que solo se logra después de años de batallas silenciosas. Mi corazón latía a un ritmo constante, tranquilo, como el de un corredor que ya sabe que va a ganar la carrera. Carlos es mi ancla. Es el hombre que me vio empezar a los 20 años, una chica sin experiencia que solo necesitaba un trabajo. Él me enseñó a servir, a anticipar las necesidades de los clientes y a mantener la calma en los momentos de crisis. Pero, sobre todo, me enseñó a valorar mi trabajo. Siempre me ha tratado con respeto, no como una empleada, sino como una profesional. Conoce mi historia, sabe lo que he aguantado en este lugar. Él sabe que, a pesar de los trajes caros y los relojes de oro, la gente es gente. Y que la dignidad no tiene precio. Recuerdo una vez, hace años, un cliente quejumbroso tiró una copa de vino en el suelo, gritando que la temperatura no era la correcta. Carlos se acercó con calma, recogió los trozos de cristal con sus propias manos y le pidió al cliente que se marchara. No le cobró nada, simplemente le dijo que el respeto es parte de la cuenta. Ese día supe que yo estaba en el lugar correcto. Desde la puerta de la cocina, pude ver la escena desarrollarse frente a la oficina de Carlos. El hombre estaba furioso. Podía verle la cara roja, gesticulando con el brazo como si estuviera dirigiendo una orquesta de indignación. Le gritaba a Carlos, señalando con el dedo en mi dirección. La escena era tan patética que casi me daba risa. Era un hombre con todo el dinero del mundo, reducido a un niño quejándose porque no le habían dado lo que quería. Vi a Carlos salir de su oficina. Caminaba con una calma que lo desarmó. Su voz era un bálsamo en medio de esa tempestad. Se acercó al hombre, que seguía gesticulando y gritando, y lo escuchó con una paciencia de hierro. Luego, le respondió. Aunque no pude escuchar todas sus palabras, supe lo que estaba pasando por la forma en que el rostro del hombre se desfiguraba. Carlos le dijo, con una calma que lo desarmó, que yo llevaba 18 años en el restaurante. 18 años. Una eternidad en este negocio, un tiempo en el que he visto pasar a miles de clientes. Le dijo que yo era su empleada más valiosa, una profesional que conocía a los clientes y sus límites mejor que nadie. Le dijo que yo tenía el criterio para tomar decisiones en el momento, y que él confiaba plenamente en mí. Vi la sorpresa en la cara del hombre, la incredulidad.
Había esperado que Carlos se pusiera de su lado, que se disculpara por el mal comportamiento de su empleada. Pero lo que obtuvo fue un muro de profesionalidad. Una defensa inquebrantable de mi persona. La arrogancia en el rostro del hombre se derritió como un hielo al sol. Había esperado una disculpa, una reprimenda, un despido. Pero lo que obtuvo fue un muro de profesionalidad. Una defensa inquebrantable de mi persona. Su cara se contrajo, su rabia se transformó en una mezcla de vergüenza y de indignación. Me miró, con los ojos llenos de odio. Y en ese momento, supe que había ganado. No había sido una simple confrontación, había sido una lección. Una lección de dignidad. Sin decir una palabra más, el hombre se dio la vuelta y se marchó. Se fue con los hombros caídos y el paso tambaleante. Ya no era un toro bravo, sino un corderito asustado que acababa de recibir una bofetada sin mano. Sus amigos, que habían presenciado la escena, lo siguieron en silencio, con la cabeza gacha. Mientras pasaba por la puerta, escuché que murmuraba algo sobre no volver nunca más a este lugar. Y Carlos, con una sonrisa de satisfacción en la cara, le respondió: «Usted se lo pierde, señor. En este lugar, la dignidad es parte de la cuenta». Cuando el hombre se fue, el salón volvió a su ritmo habitual. Pero yo sabía que algo había cambiado. Me acerqué a Carlos, que me esperaba con una sonrisa en la cara. Me miró a los ojos, y por primera vez, vi una mezcla de orgullo y de alivio en su rostro. «Bien hecho», me dijo en voz baja, con un tono de voz que solo yo podía escuchar. «Siempre confío en tu criterio. Eres un activo muy valioso para este lugar. No dejes que nadie te diga lo contrario». Las palabras de Carlos me llenaron de una sensación de satisfacción que no había experimentado en mucho tiempo. No era solo un cumplido. Era un reconocimiento a mi experiencia, a mi intuición, a mi valor. Era la culminación de 18 años de trabajo, de aguantar, de sonreír cuando no quería. En ese momento, supe que cada insulto, cada mal gesto, cada desprecio, había valido la pena. Porque me habían convertido en quien era. En la camarera que no se deja pisotear por nadie. Parte 4. La dignidad es el mejor plato. Después de que el hombre se fue, el salón no volvió a ser el mismo. El aire, antes denso con la tensión, ahora vibraba con una extraña energía. Los otros camareros me miraban con una mezcla de admiración y de asombro, como si hubiera matado un dragón. Los cocineros, desde la puerta de la cocina, me saludaron con un gesto de la mano, con una sonrisa de orgullo en sus rostros. Me sentí como si me hubieran dado una medalla. Volví a mi trabajo, y el resto de la noche transcurrió sin problemas. Cada pedido que llevaba, cada copa de vino que servía, se sentía diferente. Sentí que no solo estaba sirviendo comida, sino que también estaba sirviendo una lección. Una lección de respeto, no solo para los clientes, sino también para mí misma. Las horas pasaron volando. La gente se fue, las risas se apagaron y las luces del salón se atenuaron. Cuando finalmente cerró el restaurante, me quedé para arreglar la zona. Limpié las mesas, recogí los platos y barrí el suelo. El restaurante, ahora vacío, se sentía como un escenario después de una gran obra. Los sonidos de la noche, el tintineo de las copas al guardarlas, el crujido de las sillas al apilarlas, el murmullo de la nevera, eran una sinfonía de la tranquilidad. Mientras limpiaba, no podía dejar de pensar en lo que había pasado. En cómo un pequeño acto de rebeldía había desatado un torbellino. Y en cómo ese torbellino me había fortalecido. Pensé en mi vida, en los 18 años que había pasado en este lugar. He sido testigo de la vanidad humana en su máxima expresión. He visto a parejas que se juran amor eterno discutir en el estacionamiento, a socios que brindan por un nuevo negocio traicionarse a los pocos días. He visto a hombres de negocios con trajes caros usar palabras baratas. Este lugar es una caja de cristal para la vanidad humana, y yo soy la que tiene la llave para ver lo que hay dentro. Pero también he visto cosas buenas. He visto a un hombre, un cliente habitual, que siempre se quejaba del ruido de la música, contarme que había perdido a su esposa hacía poco y que el silencio de su casa lo estaba matando. Después de eso, le ponía su música favorita a un volumen bajo, solo para él. He visto a un padre, que venía con su hija cada semana,
enseñarle modales en la mesa. He visto a una joven pareja, que venía a celebrar su aniversario, mirarse con un amor tan puro que me hacía creer en la magia. La gente es gente, y detrás de cada máscara, hay una historia. Y yo, por mi parte, he sido la guardiana de esas historias. La victoria de anoche no fue solo una victoria personal. Fue una victoria para todos los que trabajan en el servicio. Para los camareros que aguantan insultos, para los cocineros que se desviven por un plato, para los que se levantan cada día a trabajar duro para ganarse la vida. Fue una victoria por la dignidad. Y la dignidad, a diferencia del dinero, es algo que no se puede comprar ni vender. Es un escudo que se forja con cada mal gesto que aguantas, con cada sonrisa forzada, con cada palabra que no dices. Y cuando llega el momento de usarlo, es indestructible. Cuando terminé de limpiar, me senté en una de las mesas, con una taza de café en la mano. El silencio era total, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía relajarme por completo. Pensé en Carlos. Su apoyo me había dado una fuerza que no creía tener. Me había demostrado que no solo era una empleada, sino una parte valiosa del equipo. Y eso, para mí, valía más que cualquier propina. Su confianza en mí era un tesoro. A la mañana siguiente, cuando llegué al trabajo, Carlos me estaba esperando en la puerta. Me sonrió y me dijo, «Buenos días, heroína». Nos reímos, y en ese momento, supe que nuestra relación había cambiado. Se había fortalecido. Y que a partir de ese día, mi trabajo no sería solo servir mesas, sino también ser la guardiana de la dignidad. Después de todo, no era solo una camarera. Era una narradora. Una observadora. Una protectora. Y una guerrera. Y en cada cliente, en cada situación, en cada día de trabajo, había una nueva historia que contar. Y yo, por mi parte, estaba lista para escribir el siguiente capítulo.